Bueno, pues muchísimas gracias a todos los asistentes y bienvenidos a este acto sobre la verdadera historia de la desbandada. Cuando nos pusimos a preparar esta charla, esta conferencia, yo le dije a don Antonio un título de la desbandada, la verdadera historia. Y dijo, no, casi la gente no lo entiende. Es la desbandada. Así que hablamos de la desbandada. Momento de agradecimientos. Antes de nada me gustaría agradecer al Ayuntamiento de Torrox, por supuesto, por habernos pedido esta maravillosa sala para dar esta conferencia, y a nuestros amigos don José Miguel Gutiérrez y don Fernando Jiménez por las gestiones realizadas para ello. Quiero agradecer la colaboración de la Fundación de NAES, Defensa de la Nación Española, y a su director, don Iván Bell, por estar aquí, y por supuesto a nuestro historiador, don Antonio Nadal, que todos conocemos. A ambos se los presentaré luego en un rato, en un pequeño momento, y de ambos disfrutaremos de una verdadera clase de historia que no va a dejar a nadie sin los pelos de punta, como diría yo. Y vamos a saber lo que fue la verdadera desbandada. Yo soy el portavoz y directivo de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, y la trinchera que nos toca defender a nosotros es la defensa de nuestro patrimonio histórico-cultural. Ya saben ustedes que está siendo constantemente atacado por tanto los gobiernos centrales como por los autonómicos, el gobierno central, los autonómicos y los locales. Y nuestra labor principal es en los tribunales de justicia. Somos principalmente abogados, pero nosotros necesitamos de arquitectos, de historiadores que nos den contenido a lo que nosotros luego defendemos, porque yo no puedo ir a defender, por ejemplo, el Valle de los Caídos sin que yo tenga o un historiador o un experto en cultura o un arquitecto que me diga, José, di esto otro, ¿no? Es fundamental que gente como Iván, que gente como Antonio y otros que también colaboran con nosotros nos den ese pozo que necesitan nuestros argumentos, porque jurídicamente no podemos hacer nada. Ellos ya han dictado una ley de memoria democrática, les ampara la legalidad, y sin embargo tenemos que pelear por otras vías diferentes que son las que verdaderamente utilizamos. Estamos parando la profanación de tumbas en el Valle de los Caídos única y exclusivamente por haber combatido una licencia de obras, que hemos dicho que la licencia de obras debía ser mayor y ellos han utilizado una licencia de obra menor, y por eso llevan mucho tiempo esas obras paralizadas. Bueno, como ustedes sabrán, el Gobierno de España ha decidido que el año 2025 sea el año para conmemorar los 50 años del fallecimiento del que fue el anterior jefe de Estado, del anterior, don Francisco Franco. Ellos lo visten como 50 años de libertad, pero en realidad lo que ellos están celebrando, y es lo que les gusta, es que el caudillo falleciera en el año 1975. De ahí esta fecha. Yo les voy a decir un secreto. Ellos no tuvieron nada que ver con la muerte de Franco. Ni ellos, ni los comunistas, ni los judeos amigos. Franco murió en la cama y sin ninguna intervención de nadie. Yo, sinceramente, soy cristiano, católico, apostólico, romano. Nunca me alegraré del fallecimiento de nadie. Ellos sí lo hacen. A ellos les gusta celebrar las muertes. Pero con la muerte de Franco el régimen franquista no terminó. Se acabó el régimen mucho después, bueno, o un tiempo después. El régimen, por voluntad de Franco, ya estaba prácticamente muerto unos años antes. En los años 60 él decidió hacer una política aperturista, y lo que venía siendo un régimen un poquito más férreo en todas sus decisiones se convirtió en más laxo, más abierto, más aperturista, porque, bueno, pues él era así, ¿no? Y hubo una figura muy importante en este proceso que fue don Juan Carlos I, el rey emérito. Juan Carlos I fue jefe de Estado sin ninguna democracia, y eso hay muy poca gente que en España lo sepa. Fue Franco el que le designó tras su muerte como jefe de Estado. A Juan Carlos I nadie le votó.
y ejerció como tal. Por lo tanto, Juan Carlos I era continuista del régimen franquista. Con lo cual, cuando Franco murió, no hubo una finalización del régimen. El régimen siguió. De hecho, tanto sí que el rey emérito decidió unilateralmente que el que era presidente del gobierno franquista, Ayas Navarro, siguiera en el poder. Y siguió en el poder hasta el 1 de julio de 1976, que por ciertas discrepancias que no vienen al caso, le pidió que dimitiera, y dimitió. Pero estuvo en el gobierno, en esa situación de libertad que dicen estos que se celebró durante ese tiempo. El jefe de Estado en aquel momento, Juan Carlos I, sin que hubiera democracia, nombró a Adolfo Suárez. Y todo el mundo piensa que Adolfo Suárez cuando fue presidente del gobierno, lo fue porque los ciudadanos le votaron. Y no fue así. Juan Carlos I le nombró jefe del gobierno y era un alto directivo, por no decir el jefe del movimiento nacional. Hay una figura muy importante que es Torcuato Fernández Miranda, a la sazón presidente de las Cortes franquistas, todavía en activo, es decir, las Cortes todavía funcionaban en ese año, que fue el que propuso la aprobación de una nueva ley fundamental que iba a ser la base de la nefasta transición política que hemos tenido desde el año 78 aproximadamente, que fue la ley para la reforma política. Las Cortes franquistas aprobaron esta ley, nueva ley, la reforma de la anterior, y se fue a un referéndum el 15 de diciembre del 76. Entonces, los ciudadanos la aprobaron, y en enero del 77 se dictó y se promulgó. Claro, algunos de ustedes me dirán, hombre, ahí ya, si ha habido un referéndum, pues ya había democracia, ¿no? Ya estaban los ciudadanos votando y el malvado caudillo ya no estaba y ya no había represión policial. Bueno, pues la gente tampoco sabe, o no se acuerda, que durante el régimen franquista hubo dos referéndums. Hubo uno en el 47 para la ley de sucesión de la jefatura de Estado, donde en el 47 Franco ya preparaba lo que podía ser la finalización de su régimen, a propósito con un 89% de participación, y otra en diciembre del 66, que era sobre la ley orgánica del Estado, con igualmente un 90%. Perdone que les dé tanto dato, pero es que es importante saber que el 75 no son 50 años de libertad, pero es que se les olvidan muchas cosas. El 15 de junio del 77 fue cuando se celebraron las primeras elecciones. El 15 de junio del 77. Habían pasado casi 2 años del fallecimiento del jefe de Estado. Y la Constitución no se aprobó. La Constitución está pasando por el forro hasta diciembre de 1978. Y todos ustedes saben, seguro que saben, que el escudo oficial que existía en aquel momento era el águila de San Juan, que era el oficial, que no se cambia hasta, si no recuerdo mal, los principios de los 80 o una cosa así. Por lo tanto, con esto quiero decir que conmemorar 50 años de libertad no es más que una falacia y es más que obvio que no conmemoran eso, celebran, insisto, el fallecimiento de una persona. Bueno, ya lo saben ustedes que yo los considero anticlericales, son necrófilos, son profanadores de tumbas históricos, les encanta hacerse fotos con cadáveres, eso lo veíamos en las fotos de los principios de los años 30 por la revolución que querían llevar a cabo, y lo hemos visto hace poco con un Pedro Sánchez vestido de bata blanca, con unos huesos grandes, cuando hacía meses que no se estaba haciendo absolutamente nada, ¿no? Eso lo digo por experiencia. Bueno, centrándonos en la desbandada, y ahora les voy a dar la palabra porque no me voy a enrollar mucho más. Esa carreterita que pasa por ahí, que ahora no hace más que tener rotondas y que es un horror, mucho sea de paso, es un lugar de memoria democrática que se ha promulgado hace relativamente poco. El Ministerio, y Ángel Torres a su cabeza, dice que ahí se produjo una masacre e incluso creo decir que dice un crimen contra la humanidad o algo así, ¿no? Luego nos habla Antonio de este tema, y precisamente don Antonio, que en su momento, y luego nos lo dirá, fue quien con unos datos que no eran los adecuados creó un determinado escenario. Él sesudamente durante muchos años
y en este libro de aquí lo analiza, nos dice que aquello que le dijeron que ocurrió verdaderamente no fue así. Ahí no les veo, incluso lo empeoran. Los datos que son no fueron, luego lo veremos, y además es que por si provocó alguien algo en aquel febrero del 37, fueron precisamente las autoridades frente populistas haciendo lo que hicieron cuando sabían que el Ejército Nacional estaba a las puertas de Málaga. Si ustedes se ponen a buscar por internet un poquito para ver qué pueden encontrar para contradecir a las teorías estas memorialísticas, no van a encontrar nada. Si yo el otro día discutí con ChatGPT y le dije, háblame de la guerra civil. Entonces empieza a decirte, fue un periodo de terror y de no sé cuánto, y te cuenta la historia. Y tú le escribes, ¿no? Y le dices, no, es que eso tampoco fue así. No, según el historiador Paul Preston, ya estamos. Paul Preston era un tío negro legendario. Es decir, todo lo que ustedes intenten rebatir lo van a intentar encontrar, o lo van a poder encontrar aquí, en cosas como estas, porque todo el mensaje oficial asumido por los de izquierda de azul y todos los de izquierda de rojo para allá, esos te van a decir que no, que esto fue así, que esto fue así, que van a sacar los documentos de este señor a lo mejor y que este ya los ha rebatido a sí mismo, se ha rebatido a sí mismo, y cuando tú terminas diciendo, bueno, pero es que, mira, yo tengo los datos y tal, decir, fascista. Y se acabó la historia. Y eso es la política de la cancelación a la que vienen. Preparándome un poco este tema, porque yo he de reconocer que lo de la desbandada lo sabía, porque conozco a Antonio es un colaborador de la asociación, me encontré con un episodio en Barcelona bastante curioso y que es muy representativo de lo que pasó en aquellos años. Cuando Barcelona iba a caer, los que querían huir eran los milicianos, evidentemente, que habían estado cometiendo crímenes. Los ciudadanos que estaban allí no querían irse, pero les decían que venía el ejército moro, que los moros violan a las mujeres, que a los hombres les pasan los cuchillos, pero la gente, muchas huían, porque era gente que muchas veces tenían familiares en los pueblos aledaños y era más fácil refugiarse aquí, en el miedo que ellos pensaban y en el dolor que iban a sufrir, pero además les utilizaban como escudos humanos para infiltrarse entre medias de la gente y escapar como si fueran vulgares ciudadanos, vulgares entre comillas. En Barcelona, cuando el Ejército Nacional va a entrar, abren una cárcel en la que había 40 presos. Y los milicianos y las autoridades del Frente Populistas deciden ir con ellos, como si fuera un escudo humano, hasta la frontera de Francia. Cuando ya se veían a salvo, cuando ya se vieron a salvo, en vez de decir, ala, iros, si me queréis irse, lo que hicieron fue ponerlos todos en fila y fusilarles. Eso no se cuenta. Eso lo cuenta un superviviente de entonces que logró que, gracias a Dios, le hirieran, pero no le mataron. Y lo ha contado. Bueno, algo parecido o algo similar nos podemos encontrar con la desbandada en ese sentido. Yo no me voy a enrollar nada más porque yo creo que ya he hablado suficiente y que me estoy aburriendo. Voy a dar paso en primer lugar, a don Iván Pérez. Como antes decía, Iván es arquitecto por la Universidad Politécnica de Madrid. Es uno de esos profesionales que nosotros en la asociación tenemos que tirar para que nos cuenten si los cuarteles de Loyola son como son y si deben ser protegidos, y si las construcciones herrerianas que hay en el Valle de los Caídos pues tienen un valor histórico determinado y debemos llevar informes técnicos. Y además, en su inquietud intelectual es un prolijo ensayista de historia y tiene libros desde los fenicios hasta desde hace mucho tiempo hasta la actualidad. Ha analizado mucho y nos va a hablar sobre esta parte
relacionada con la guerra civil. Con ustedes, Iván Bello. Muchas gracias. Muchas gracias a la organización y a don Antonio, que es el protagonista de la mesa, no nos engañemos, es el promotor de todo esto, el que lo arma y el que lo desmonta. Y yo lo que voy a hacer, En caso de ser detenidos, sí, yo también por eso, soy yo. por eso yo lo voy quitando Eso es lo del que foco, quiero en la cabeza. quiero quitar responsabilidades penales, que ya tendré otras por otras motivos. Bueno, vamos a ver. No, mi labor hoy va a ser más bien de catalizador, es decir, de intentar utilizar una metáfora taurina, que quizás también sea casi delictivo ya hablar de toros, poner todo en suerte. ¿De qué modo? Pues voy a intentar darle algunas pautas, hacer algunas consideraciones al respecto de este episodio. Ya vamos a entrar en materia, que es la desbandada. Que yo tengo que voy a contar un chascarrillo, y es que yo la desbandada la conocí en el 2007 en un taxi de Málaga. Yo vine a Málaga a hacer a la línea 2 de metro, para ser claros, que yo me dedicaba a estas cosas antes de meterme en estos jardines, aunque siempre estaba en ellos, realmente. Y cogí un taxi, pero en una reunión, y el taxista, no sé por qué razón, me empezó a hablar de Málaga, no sé qué, nuestra ciudad, Picasso, tal, y me mete la desbandada. Esto es un genocidio, esto es un genocidio. Yo la verdad que no conocía el episodio. Me quedé muy impresionado y también dije, oye, a cuento de que me cuenta este hombre semejante perorata que me echó ahí, no lo entendí muy bien, aunque claro, estaba ya en el contexto, y esto ya va dando explicaciones del asunto en el que estamos metidos desde hace mucho tiempo. Estamos metidos ya en el contexto de las leyes y la propaganda que puso en circulación José Luis Rodríguez Zapatero en torno a lo que él llamó en su momento memoria histórica. Hay que decir que es un oxímoron, es decir, la memoria no es historia, son cosas diferentes. Es más, la memoria casi siempre va en contra de la historia. Y cada uno de ustedes puede demostrárselo a sí mismo intentando recordar episodios de su vida, es decir, ejercitando la memoria personal y contrastándolo con datos. Pues ahora que hablabas de mi labor, pues yo presenté un libro a la Reconquista en Benalmádena en marzo del año 2023, y luego te vas a las fechas y no, pues no fue de la Reconquista, que fue de no sé qué, y fue en abril. Es decir, que las trampas en las que nos mete la memoria son muy habituales. ¿Por qué? Pues porque la memoria trabaja con recuerdos que son muy difusos. Por cierto, Don Quijote decía, oh memoria, enemiga mortal de mi descanso, para dar una pista, ¿no? Y sin embargo, la historia tiene que trabajar con relatos y reliquias, es decir, con documentación y con vestigios. Un ejemplo, pues encontrar unas actas de una reunión que acerca a la verdad histórica, encontrar, como ahora que estamos tomando un café, unas tumbas romanas que acerca a la historia, ya que aquí hubo romanos, ¿no? Enterrados. Ahora bien, lo que nos han contado nuestros abuelos, que son, en mi caso al menos, que son los que combatieron en la guerra, pues está atravesada por el filtro de la memoria, de los prejuicios, de los traumas y del propio olvido, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que cortar. Entonces, la trampa a la que se sometió casi de una manera legislativa, o sí, casi en este caso, por parte de Zapatero, que fue el que agitó un poco algo que estaba ya, siempre se dice, olvidado, superado, incluso por motivos hasta prácticos, porque es imposible vivir en una guerra civil continua durante tantas décadas, está ahí, está en lo que se llamó memoria histórica, que era arrojar ideologías sobre hechos históricos. En el caso que nos ocupa, y aquel taxista hablaba de genocidio constantemente, el problema es que el material histórico está atravesado por un montón de conceptos que son filosóficos y que hay que analizar y que hay que utilizar con precisión. Genocidio es una cosa, matanza es otra. Son cosas muy distintas. De hecho, la historia de España está sometida constantemente a este tipo de discusiones y de controversias. Cuando se habla del genocidio americano, de que iremos a hablar el 12 de octubre, como todos los años, claro, eso es una falsedad como un templo, porque entonces no existirían indígenas.
Genocidio es el exterminio sistemático de un grupo humano. Ello no impide que pueda haber habido matanzas, que de hecho las hubo. Entonces, aquí ya entraríamos en una discusión de hondo calado. Yo hablo constantemente, mi labor es estimular a don Antonio para que nos explique este tipo de cosas. Otra cuestión. Lo que se pretende hacer con la memoria histórica, se le ha dado cuenta, lo que se pretendió hacer con la memoria histórica, con la ley de memoria histórica, se ha estirado con la llamada memoria democrática, con lo cual el paréntesis nos ha llevado justo a penetrar en el periodo de la democracia coronada de 1978, a la cual ya nos ha dirigido José Luis en su intervención. Pero claro, el corte también hay que darlo en el momento oportuno, y se da en el momento oportuno. ¿Por qué? Porque quien controla, a mí es un término que no me gusta, pero porque es por moderno no me gusta, pero quien controla el relato en España en el último medio siglo es el Partido Socialista Obrero Español, que es el gran constructor del régimen del 78. Pero sí, que luego tiene periodos de reajuste con su reverso, que es el Partido Popular, yo claramente, salvo honrosísimas excepciones, así funciona todo esto, pero quien está controlando todo el discurso del propio relato sobre el pasado y quien establece los cortes oportunos. En el próximo corte, probablemente lo oscuro llegará hasta el inicio de la presidencia de Zapatero. Yo casi me jugaría un café a que no ocurre. Y ya está, nada. Entonces, bueno, estamos ante eso. Y ante todo eso, yo soy un firme partidario, y esto a veces puede inquietar un poco, del revisionismo. ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? Y este es un caso clarísimo de revisionismo. Y de autocrítica, cosa que honra a Antonio Nadal, cosa que honra a Antonio Nadal. Cuando hablo de que soy partidario del revisionismo es porque el historiador tiene que ser un tío absolutamente inmisericordia e impío, quiere decir, tiene que estar sujeto a revisar sus propias conclusiones por si aparece, ya como he dicho que la materia de la historia son los relatos y las reliquias, los documentos y los monumentos, si aparecen reliquias nuevas, documento nuevo, el historiador tiene, si es honesto, que revisar sus postulados, aunque las haya publicado. Y eso es lo que ha hecho Antonio Nadal. Y es lo que a mí me parece que es lo que le honra, porque aquí se ha hablado de un historiador, que no voy a reproducir su nombre, y hay otros muchos, hay uno que lleva buscando los huesos de Lorca. ¿Cuánto tiempo? Y es un modo de vida, la búsqueda, y de hecho, casi diríamos que por conveniencia económica es mejor que no parezcan, se sigue alimentando la máquina. Esto es así, así de miserable es este mundo también. Hay historiadores cuya vida académica investigadora acaba prácticamente con su tesis doctoral y la estiran hasta el infinito. ¿Por qué? Porque están dentro de una industria. Yo estoy un poco de aguafiestas, pero que así es como yo lo entiendo. Y es lo que está ocurriendo en este caso. Has hablado también, me tengo que referir a tu intervención porque me ha parecido que viene muy a cuento, porque quien tiene que hablar de los hechos históricos y de cómo se han manejado los documentos es don Antonio, ¿no? Pero, por ejemplo, lo que has hablado del gallo Franco, viene a conmemorar, por cierto, la muerte. Algo verdaderamente curioso, ¿no? Y ahora la Fundación Gustavo Bueno, por cierto, vamos a dedicarle el ciclo de este año de los encuentros de filosofía, se titula Franco, Franco, Franco. Invito al personal, va a estar entretenido el asunto, ¿no? Es asombroso hasta qué punto se ha montado una industria en torno a lo que ellos llaman memoria, porque esos actos, que es posible que se le vuelvan en contra al organizador, creo que se van a volver en contra porque ya aburre el tema. Lo que hacen, desde luego, es mantener a un conjunto de profesionales flotantes de esa industria. Se ha hecho una industria con el guerracivilismo. A mí me parece que se ha hecho algo que es muy nocivo, aunque yo creo que ya está para que capa caída, porque a los que nos afectó aquella ley ya somos muy viejos. Ya mis hijos, ya sus bisabuelos ya no saben ni en qué bando combatió, porque hay distancia histórica. Pero me parece que lo que ha operado en las últimas 2 décadas es nefasto. Hola, ¿cómo te llamas? ¿Dónde estuvo tu abuelo? Me parece nefasto, porque es una guerra civil. Y eso deja unas heridas tremendas y de algún modo se había intentado restañar, pues mirando hacia el futuro. Estar pendiente del pasado me parece que es algo negativo. Voy muy rápidamente a dar un par de pinceladas, me estoy enrollando mucho para pasarle la palabra.
lo que ocurre en Málaga tiene varias lecturas, más allá de las cifras que son discutibles y que son inencontrables. Si no me equivoco, no existen las cifras concretas, ¿no? Lo cual da pie a la especulación. Pero lo que existe es un abandono, una desbandada de los mandos republicanos. Creo que esa desbandada sí que es incuestionable. Y una desbandada que viene vinculada a la atención de quien traicionó inmediatamente a esos mandos, que es la facción vasca a la que se le da ahora, llamo facción vasca por ser suave, a la que se le da ahora un palacete que nos va a alquilar a todos los españoles. Un negocio redondo que hay que felicitar a los que lo han conseguido y, por supuesto, denunciar a quien lo ha conseguido, ¿no? Pero lo que estoy queriendo decir es que esa especie de bloque establecido oficialmente entre rojos y azules, es terminología que no me gusta, por cierto, no me gusta, lo siento, pero no me gusta, porque es realidad, bueno, un cromatismo que no me acaba de convencer, porque esconde otras realidades, esconde el hecho de que en ese bloque rojo al principio están los que luego se pasan a un bloque azul y son los que propician, en este caso, el desplazamiento de fuerzas a sofocar a gente que te va a dar la puñalada por la espalda. Eso por ahí. Y luego hay otro factor que se olvida con la guerra civil, y es que es un conflicto de carácter internacional, no es un conflicto doméstico únicamente. Como todos los conflictos bélicos civiles tienen terceros y cuartos invitados. En este caso, don Antonio también lo pone de relieve, el factor soviético. No lo olvidemos. Y no olvidemos también que el Frente Popular se miraba en el espejo soviético también. Eso se olvida. Y hasta qué punto ahí el conflicto es nacional, es absolutamente internacional. Y por supuesto en el otro lado lo mismo con otros aliados, como existe, ya digo, en todos los conflictos bélicos. Yo simplemente quería en este caso ocupar esta labor hoy, que es la que creo que me corresponde, y simplemente para darle ya la palabra a don Antonio, que es el que, a mi juicio, el protagonista esta tarde de este acto. Sí que me gustaría que nos explicara qué le lleva a poner en circulación este asunto y qué proceso vive él para desmontarlo. Me parece que es absolutamente esencial, cómo se arma y cómo se desarma, aunque evidentemente ya no hay que lo desarme porque el BOE, como tiene aquí delante, ya le ha dado carta de naturaleza y de oficialidad, aunque se desmontará por la vía de la verdad histórica, no si por la vía de la propaganda, que es otra cuestión. Pero yo simplemente le diría eso. ¿Cómo se arma esta estructura y cómo se desmonta desde un punto de vista de la honestidad que se le supone al haber hecho este ejercicio? Así que simplemente le cedo la palabra. Buenas tardes, José Luis, Iván, Cario, Gutiérrez. Muchas gracias a todos y al Ayuntamiento de Torrox por la posibilidad de hablar en este ámbito territorial tan enormemente complejo, porque han sido muchos años de imposibilidad permanente de hablar sobre el tema de la carretera de Málaga-Almería en lugares tan especiales como Nerja, Torrox o Vélez Málaga. Tuve la oportunidad el año pasado de presentar el libro Considerando en Vélez Málaga. No vino nadie, salvo las personas que me acompañaban desde Málaga, y lo considero normal. Es decir, hay una extremada y enorme omertad que lleva a que ni un solo profesor de todo el ámbito, al menos regional, del sur, ni una sola entidad, ni una sola persona ponga en duda, revise o analice los conceptos que son manejados de manera absolutamente inaceptable desde el punto de vista académico e intelectual, que es el tema de la carretera de Málaga-Almería. Siempre he dicho, he repetido desde que soy profesor, que la teoría, o si se quiere la historia, al igual que las ciencias, o el pretendido acercamiento a las ciencias de la historia,
lo componen dos partes elementales, una que es la teoría, que son el cuerpo de conceptos que manejamos para interpretar una ciencia, es decir, lo que es un sistema, una estructura, una coyuntura, un análisis de economía, ideología, pensamiento, teoría, y luego un método que es por el cual relacionamos los conceptos con el objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento nos demostrará, al igual que ocurre en medicina, al igual que ocurre en cualquier ciencia, si la previa del concepto teórico se corresponde con la realidad y si las fuentes nos obligan a modificar o a conceptuar de nuevo el objeto que estamos estudiando. Pues bien, dentro de esa metodología, que especialmente lo constituyen las ciencias historiográficas y las fuentes, estudiamos un apartado menor, que era la historia oral y la memoria, que era un instrumento técnico, si quiere, un instrumento metodológico menor para ampliar los objetos de conocimiento que resultaba en muchos casos imposible porque no había fuentes escritas o porque la particularidad del acto había estado tan limitado en el ámbito en el que se estudiaba que había que recurrir a la persona, que lógicamente, persona o personas que habían vivido ese acontecimiento. Bien, es verdad que dentro de la versión del género humano como personas verdaderamente extraordinarias, la tendencia que se tiene en la memoria, en muchos casos, está condicionada por el trauma. El trauma es uno de los elementos psicológicos más excepcionales y maravillosos que tiene el hombre, y es que te deja, te vacía todos los elementos de tensión interna, lo vacía, con lo cual no te acuerdas de nada. Y cuando he pretendido escribir algo sobre la época que estaba en la cárcel, juro que había hecho un recorrido 5 meses para arriba y para abajo y no me acordaba de nada. Tengo años de mi vida y no recuerdo absolutamente nada. Y luego, en este aspecto, en cuántos pueblos he estado investigando a gente, y por los 100 habitantes, y había 3 secretarios generales de las Juventudes Socialistas, y ninguno lo hubiera sido, porque seguramente hubiera sido fusilado. Es decir, es muy complicado establecer lo que es el elemento de la memoria. En consecuencia, la memoria, desde el punto de vista historiográfico, desde el punto de vista científico, no es nada. Es decir, es lo mismo que la homeopatía a la medicina, lo mismo que los peritos, de los peritos, que se llamaba cuando podía ser perito, cuando acabé el bachillerato con 13 años, el bachiller elemental, en 3 años, con 16 años, podía ser perito, que se decía entonces no perito o maestro de escuela. Entonces con 16 años ya eras maestro de escuela o perito, lo que se decía en los pueblos por perito. Probablemente aquello era una aproximación a la vida. Ser maestro con 16 años o perito industrial era una verdadera barbaridad. En consecuencia, la memoria es un instrumento metodológico técnico menor en la composición de lo que es la historia. Claro, eso se une a la llamada posverdad y se une al dramatismo de la igualdad por imposición, en la que si uno estudia 30 años un tema y un periodista del Diario Sur escribe un artículo entrevistando a una señora que hizo la desbandada y que nació en 1941, cuando la desbandada fue en 1937, naturalmente la igualdad determina, y la inclusión, que da igual un tipo que sea especialista en cáncer, que una señora que lee en los fondos del TEP la naturaleza de la enfermedad que tiene esa persona. Esa es la imposición de la igualdad, la tiranía de la igualdad. Y es que todo sirve, todo es igual. No hay jerarquías, no hay nada que pueda alumbrar el carácter científico de las personas con las que se corresponden.
Y luego existe, finalmente la memoria es la terrible omertad que existe en la prensa, son verdaderamente repugnantes. O sea, ¿cómo es posible que un tema de esta envergadura no haya un solo análisis, una sola discrepancia, una sola posibilidad de hablar con quien tú sabes que son los que han trabajado sobre el tema, lo mismo que otros han trabajado sobre la cova de Venga o de Romerada, es decir, sobre la naturaleza misma de las cosas? Es imposible, porque todos viven de un inmenso negocio. Todos los periodistas han escrito algo, una entrevista, y de ahí parten una estructura desconocida de subvenciones que en el momento en que se pueda conocer es terrible. ¿Por qué se elige Málaga? Málaga se elige como elemento fundacional del nuevo régimen del sanchismo. El sanchismo, yo nunca le he prestado la menor atención al personaje que no da ni la mitad de medio pelo, pero que se corresponde con todo el respeto con una sociedad igualmente de esa característica. Es decir, eso es un tipo que representa exactamente lo que es en este momento la sociedad española, pero está dispuesto en el ámbito internacional y en el ámbito privado a construir un nuevo sistema. El nuevo sistema tiene como elemento esencial la ley de memoria histórica. En el momento que el Partido Popular no es heredero del Partido Comunista de España, de verdad, lo juro, el Partido Popular no es heredero de la CNT, de rodillas estoy dispuesto a manifestarlo. El Partido Popular no es heredero del POUM. El Partido Popular es heredero de los 7 magníficos, brillantes ministros del general Franco, que fue el que dio lugar a la apertura en el seno del denominado régimen franquista, porque Franco se fue sin ninguna teoría, sin ninguna disposición teórica, sin partido. Se fue exactamente cuando él entendió, cuando la famosa ley biológica determinó, pero no dejó ningún partido ni dejó ninguna estructura, digamos, salvo el ámbito administrativo y jurídico. Pero claro, el Partido Popular, en el momento en que acepta la memoria democrática, se está autoexcluyendo, se está automarginando de la capacidad identitaria para poder dirigir una nación. Si después aplica de manera estricta e incluso superándola al Partido Socialista en todos los campos de la memoria, pues naturalmente tiene que hacerse responsable de lo que ocurre en el sur. En el sur el problema es que el debate entre Moreno Bonilla y Pedro Sánchez es a ver quién hace más cosas por la memoria democrática. Es terrible. El otro día me escribe una en X, que me he metido para seguir dando el tostonazo, me escribe una, es que usted está siempre hablando en Canal Sur. Digo, juro por Dios y por la Virgen que a mí no me han invitado, a ti sí. Y eso va en detrimento de... Digo, bueno, eso tengo que hacer. Pero a mí no me han invitado jamás, salvo alguna gente malvada que hay por ahí que me querían invitar para buscarme novia en el programa de sí, una malvada, quería saberlo, querían enviar para que abra la puerta. Venimos de Canal Sur. ¿A qué? ¿Usted que está usted invitado a la... Sí, hay gente, hay fuego amigo entre las masas. Entonces, es peor. Entonces, cuando uno se dispone como la Junta de Andalucía cambia la ley de memoria y le llama ley de concordia. Y nombra a la dirigente de la concordia a la misma que había nombrado Susana Díaz o Pérez, ya no me acuerdo de esa grandiosa mujer que estuvo en España. Entonces, es terrible. Lo he denunciado a Canal Sur, le he escrito al director de Canal Sur. Es completamente imposible que te dejen 2 minutos para exponer alguna doctrina que no sea la establecida por la Junta de Andalucía. En consecuencia, ni la memoria forma parte ni puede formar parte de la ciencia geográfica, y la posverdad, al mismo tiempo que la tiranía de la igualdad, establece que da igual que un gran médico especialista en cáncer escriba
una materia sobre el tema a que una persona de las llamadas nocturnas esas que aparecen en las televisiones, que le dice que se ve que está muy triste, pues tiene el mismo nivel y la misma categoría. En junio de este año presenté un recurso de 42 folios, exactamente todo lo que vienen a negar el Boletín Oficial del Estado. Se lo dirigía a una señora que no sé quién es, pero se lo dirigía al secretario de Estado de Memoria Democrática, que debo suponer que ya no es amigo mío. Quiero decir que somos compañeros en Granada, él no sabe nada de guerra civil, pero eso da igual porque uno puede escribir después, tienes unos amigos y yo digo, va, ponme mi nombre, lo del Perú, si somos amigos, no te preocupes que yo te voy a pagar bien, para estar en todos los programas de televisión española. Entonces, él no sabe nada de la guerra civil, pero bueno, el secretario de Estado para la Memoria y se mantiene con otros que no sé quién es, no sé quiénes son, pero deduzco por los textos con lo que se contesta del Boletín Oficial del Estado, que quitando algún grupo de Casanova o algún grupo de los del diario El País, me temo que ningún historiador profesional se aviene a esto porque es una verdadera falsa. Ya dije hace tiempo, porque los cristianos tenemos supongo que cuando uno crece bajo las sotanas de la iglesia y no ha sido acosado, yo me siento muy mal de ser un personaje de medio pelo, porque aquí cuando uno publica un libro, fulanito publica un libro, fue acosado cuando tenía 5 años. Yo lamentablemente no lo fui, porque eso me daría cierto prestigio y me elevaría el nivel y sería entrevistado. No sé cómo uno se acuerda de las cosas que ocurren con 5 años, pero todos han sido, no sé cómo ni dónde, porque luego se ve claramente que no han estado en la vida en una iglesia o escriben libros donde no han, o sea, Casanova, con la iglesia, no ha visto un boletín oficial eclesiástico, no tiene ni la menor idea de lo que habla. Pues bien, yo presenté un recurso en el que le decía que tenían que demostrar la huida, las manifestaciones que se estaban haciendo y que en un par de artículos que yo pude publicar en el debate se consiguió parar, porque ya íbamos por 500.000 muertos en la carrera de Málaga-Almería, según los medios y que ahora 500.000 es el doble de todos los que murieron en la Guerra Civil Española, en el frente y en la represión. Salida 400.000, aquí viene 300.000, que es como si vaciáramos toda la provincia de Granada, Málaga y Sevilla y la paseáramos, digamos, por la carretera de Málaga a Almería. El número de los muertos es un problema tremendo, porque yo recuerdo en 1976 la carreterita que había aquí con las cañas de azúcar, hacer el recorrido con 2 comisarios políticos, pero que en 1976, y con otros oficiales del ejército, y contándome dónde habían disparado, y efectivamente yo establecí unos números de fallecidos, de acuerdo con la supuesta cantidad de personas salidas y los kilometrajes y la letalidad de las bombas, tanto de los aviones como de los 3 cruceros pesados, el Cervera, el Balearia, el Canarias y el Baleares, y estoy haciendo uno de estos que efectivamente en aquella época, estoy hablando de 1976, el archivo de Salamanca estaba controlado por la Guardia Civil, tenías que entrar en la Guardia Civil, estaba desordenado, los archivos del ejército, como no fuese simpático con un brigado, normalmente no entrabas, había muchas dificultades. Después analizado, revisado, revisado, ya decidí escribir este libro, que fue la culminación de mis desdichas, porque claro, oponerse ni más ni menos que al objeto central de la identidad
que pretende el nuevo régimen que se adivina eran terribles. Claro, la última ley de memoria democrática, entre el PSOE y Bildu, se le entrega Guernica a Bildu ETA y ellos se quedan con Málaga, con la Guernica del sur. Y claro, esto a todas luces es el resultado de una decisión política. ¿Por qué no hace, ya lo he dicho, porque en Granada no van a encontrar a García Lorca, lo de Badajoz se fue inmediatamente también igual, pero aquí en el sur había un problema. Y es que desde 1995, desde que aparece la ley de memoria democrática, quien sostiene todo esto es el Partido Popular. Sí. Hasta hace 5 años, quien organizaba las manifestaciones de las banderas palestinas, con banderas, era el alcalde de Málaga. Quien establecía era la Junta de Andalucía. ¿Qué ha hecho la Junta de Andalucía al llegar Moreno Bonilla de Blas Infante? Pues hacer exactamente lo mismo e incluso ampliar el campo de la memoria. El problema es que ahora, cuando venga la grandiosa candidata del PSOE, vamos a tener unos problemas enormes, porque vamos a ver quién es más de Blas Infante, quién es más de la memoria, quién va a derribar el algarrobico, porque estoy seguro que Moreno Bonilla de Blas Infante irá con una pala a destruir personalmente, porque si no la otra se tira en paracaídas sobre el algarrobico, sobre el algarrobillo, como se llama, y allí va a haber una pasión desbordante de violencia íntima, de pulsión social. Quiero estar allí porque entre ella y él, pues, puede ocurrir de todo. Buen sentido de la expresión. Pues bien, el 7 de febrero de 2025, exactamente la fecha, porque no podía ser, podía ser el 7 o el 8, para hacerlo con toda, se publica en el Boletín Oficial del Estado un texto, como todos, absolutamente incomprensible. Da la impresión de que lo escriben 2 personas, pero da igual que cuando escribieron lo de Torrijos. Declararon un lugar de memoria, la Plaza de la Merced, la Plaza de Riego, y después de la Merced en Málaga, y de los capitanes, Daoiz y Velarde los ponían como generales. Aquí ponen al teniente coronel de carabineros, lo ponen como capitán. Es decir, hay un desconocimiento, ponen sin acento. Bueno, aquí hay una cantidad de conocimientos que me voy a permitir aclarar. Dice que el éxodo de las víctimas de la masacre han renunciado, efectivamente los libros publicados después de la Segunda Guerra Mundial, después del Holocausto, se ocupan con precisión de lo que fue el genocidio. Claro, es decir, hablamos sobre una acción concertada, planificada con una determinada etnia, de ahí la expresión del genio. No podían ser los indios, no podían ser alemanes, extranjeros, por razones estrictamente de raza, razones genéticas. Entonces han quitado lo de el mayor genocidio, 21 de julio de 2022, publicado en el Boletín Oficial del Estado en la época de Bolaños, ponía el mayor genocidio de la Guerra Civil Española, 2 puntos. Se desconoce el número de víctimas. ¿Cómo se puede ser un genocidio el mayor y desconocer el número de víctimas? Pues, ir a verlo. Bien. Pues dice, fue uno de los episodios más cruentos acaecidos durante la Guerra Civil de España, y tuvo como protagonistas a la población civil que huyó desde Málaga hacia Almería por la antigua carretera en el 340, que ya empezamos a decir verdaderas tonterías que iba a ser, claro, ya va la 340, que sigue existiendo, siendo perseguida
por las tropas sublevadas contra la República. Ni era la República, porque era el Frente Popular, era ya la guerra, y tropas sublevadas ya en 1937, ya era una guerra abierta, no era franquista. O sea, la denominación de franquismo era exactamente casi todo lo contrario, es decir, el anarquismo de Llano era notablemente antifranquista y el que dirigió la operación marítimas, que era el almirante Moreno de Alborán, era notablemente antifranquista. Es decir, no, la autoridad es franquista, pero claro, se puede decir que no precisa. Desde finales de 1936, no hay nada de finales de 1936. El 15 de enero comienza el periodo de recuperación de Málaga. La ciudad de Málaga fue incesantemente cañoneada por los cruceros Canarias, Almirante Cervera. No. Sinceramente, el periodo al que se refiere el cañoneo, que es una forma popular y profundamente democrática de referirse a la actuación militar tanto de los camiones como de las ametralladoras de largo alcance, no se llama así y no fue cañoneado. Es decir, el 7 de agosto por la tarde entró el dato y dio un paseo por el puerto de Málaga para comprobar que todo el operativo militar había huido. Entonces no hubo cañoneo. Y dice, la operación militar se intensificó en enero del 37. No, empezó el 15 de enero del 37, provocando un aumento de los cañoneos y bombardeos. Se supone que cañoneos eran las tropas de infantería, pero aquí ellos quieren decir los ataques de los 3 cruceros, pero cañoneo y bombardeo, desconozco lo que, sobre la ciudad, dejando tras de sí la destrucción. Al final, el 7 de febrero, se produce el gran éxodo de la población civil. Falso. El día, pero es que no ven, o sea, no quieren coger el documento que la República, el Tribunal Supremo de la República, hizo contra los mandos del ejército republicano, encarcelándolos por el abandono y por la pérdida de Málaga. Y dice exactamente así. Porque después lo dirá, dice: cumpliendo la orden recibida, el Estado Mayor de Villalba cursa a los jefes de columna lo que les interesa. Jefes y columna que se hallaban está el documento oficial, en movimiento por virtud de los repliegues y retiradas dispuestas en la mañana de ayer en el interior. Y esto lo recoge aquí, y después lo veremos. Y dice: y sin aviso al gobernador civil, ni a la jefatura de la base naval, ni siquiera a las oficinas directamente dependientes de la comandancia militar, parte para Nerja. El gobernador civil, que no había sido citado ni el día anterior ni aquel a ninguna de las reuniones celebradas en comandancia militar, pero que al tener noticias día 6 de la retirada que se había operado, había visitado al coronel Villalba para ofrecerse a él, recibiendo de éste la promesa de que le tendría al corriente de lo que ocurriera. Y dice: dejando en esta reunión militarmente abandonada a Málaga, salen también de ella el comité de guerra. Y las tropas que van llegando a los frentes, al no encontrar en la capital autoridades ni mandos que las orienten y dirigen, se desmoralizan y emprenden una desordenada marcha en unión de los familiares, paisanos que en ella tienen, relegando a segundo término a los objetivos militares. La población civil de la que nadie se ocupó, notablemente incrementada por los refugiados de los pueblos que el enemigo había vencido,
haciendo suyo, procuraba a las 7 de la mañana utilizando todos los medios. Pero aquí dice exactamente cualquiera que fuera el destino, porque se lo leía, y esto es lo que desmiente realmente, dice todos, autoridades, tropas, población civil, seguían una misma dirección de la carretera. Ni hubo reunión en el gobierno civil, y eran las tropas las que, agrupados naturalmente con grupos, este es el informe oficial de la República. Tiene forma humana de que lo lean. Son todos, son 30 o 40.000 soldados sin armas prácticamente, porque estaban desarmados, sin armas, más los familiares de la población civil, los que salen de Málaga. Yo me he molestado en ir pueblo por pueblo dando la represión republicana. Naturalmente en Antequera, que en 10 días eliminan a más de 150 personas, naturalmente están muchos refugiados, llamándole refugiados. Salen muchas personas huyendo ante la entrada de las tropas del general Varela, sin duda. En los pueblos de al lado, Mollina, Humilladero, toda esa parte, no había habido ningún elemento, ningún asesinado, muerto por la represión republicana. Salen menos. ¿Qué pasa en Vélez Málaga? Exactamente igual. En Torrox, ¿qué pasa? Yo he publicado todos los que fallecían durante el periodo republicano. Claro que salen todas las familias de los que han estado implicados en los problemas derivados de lo que es una guerra civil. Pero las reuniones a las que esto se refiere en la población civil, ellos mismos lo dicen. Son tropas, población civil, que eran sus familiares en gran parte, salen todos en una enorme confusión en dirección a la carretera. Dice, concentrándose al menos 120.000 personas en Málaga. 120.000 personas, es decir, en Málaga se concentraron más otra ciudad, eran los mismos habitantes que había en Málaga. ¿Por qué ponen 120.000? Podría haber puesto 250.000, 300.000, 400.000. 120.000 eran los habitantes censados que había en Málaga. Entonces, hay otra ciudad dentro de la ciudad. Pero, ¿cuál es el problema? Que si lo quieren decir, lo dicen. Dice, a lo anterior se uniría después una cantidad ingente de población de la Sarquía malagueña y de la costa, llegando, según los expertos, a 200.000 personas. Vamos. ¿De dónde sale? Desde Torrox, Benagalbón, 200.000 personas en 1936. Benagalbón tenía 1.500 habitantes. El Rincón de la Victoria era otros 800. 200.000 personas vienen de la Sarquía. 200.000 personas no hay hoy en la Sarquía. Hoy no hay 200.000 personas, ya como está todo eso construido o semiconstruido o en fase de construcción. 200.000 personas. Esto es sencillamente absurdo. Los datos de las últimas investigaciones elevan la cifra a 300.000. ¡Venga! ¿Qué te impide poner 400.000, 500.000? Según dice, antes de la toma de Málaga, se decía antes a Iván, la palabra toma es una palabra entre comillas fascista. O sea, Franco, cuando se dirige a la nación después de la caída de Málaga, habla de la toma o la caída. La República habla de la pérdida de Málaga, el proceso abierto por la pérdida de Málaga. ¿Por qué no ponen pérdida? Porque la pérdida supone la acusación a quien lo ha perdido, que son exactamente todo el comité de guerra al que después me referí. Dice, auxiliada por las tropas italianas facilitadas por el gobierno de Benito Mussolini, tropas italianas, con cuyo hecho auxiliado por las tropas fascistas, porque el régimen de Benito Mussolini era un régimen fascista, y la versión alemana del Tercer Reich. Esto es como si estuviéramos ahora dando clase
en un sitio, y claro, tienen que meter lo del Reich, tienen que meter lo del Reich, el Reich es el Estado, me refiero, se pone el tercer Estado, ya toda la costa, desde Málaga a Almería, fue atacada por mar y por aire, con el objetivo de eliminar las defensas militares. ¿Qué defensa? No hubo una sola defensa. Sencillamente huyeron, no había ninguna defensa. Dice, esto ya es. Dice, ante el avance de las tropas sublevadas que cercaban la ciudad, el gobierno civil malagueño empezó a estudiar la posibilidad de una evacuación. Si no le avisan al gobernador civil, si el gobernador civil lo que hace es el día 8 coge a Josefina Galvez, ubicada en otro sitio, como rehén, y se marcha con Josefina Galvez hacia Almería. Y el teniente coronel Baudillo San Martín es el que se va a Italcable y es el que conecta diciendo, estamos aquí. Y él dice, no, estamos en Nerja y han entrado los fascistas. Y aquí estamos nosotros y aquí no ha entrado nadie. Y dice, le pone el general Asensio, coronel Villalba, ¿vuelve usted a Málaga? Dice, sí, voy a volver a Málaga para entregarme, no sé qué. Bueno, una cosa, está todo publicado y pero no hubo, y lo de evacuación, que está publicado en el libro, es una de las cosas más absurdas, porque tenía que haberse evacuado, tenía que haberse proyectado, porque había una comunicación, había un pequeño tren que llegaba hasta esta zona, y no se planteó ninguna evacuación, como reconoce en el proceso Cayetano Bolívar, comisario político del Partido Comunista de España, en el proceso que se abre para procesarlo como resultado de la pérdida de Málaga, no de la toma. La toma es como la toma de Granada, está equivocado, bueno, no sabe quién, no sé quién lo ha escrito, sinceramente. Y dice, la población civil, totalmente indefensa, claro, formaba una caravana, que está redactado, de varios kilómetros de longitud. Y varios kilómetros de longitud se supone que es de varios kilómetros de longitud. ¿Cómo atestiguó? Nunca atestiguó, porque nunca escribió nada. El capitán de carabineros, que era teniente coronel de carabineros, Francisco Ambú, en un documento que se custodia el archivo Juan Negrín, y es que Juan Negrín se le dio documentos que pertenecían al Estado, y según dicen apareció un documento, y en un documento que custodia, oh Dios, la palabra custodia, suena como la traducción de los crímenes en los Estados Unidos. Hemos puesto bajo custodia al presunto criminal. Juan Negrín describió, y vuelve otra vez a repetir lo anterior, que la peregrinación cerca de 200.000 personas de Málaga a Almería a pie solo los que iban andando. El resto, como reconoce Mercedes Fórmica, los insultaban, especialmente al coronel Kremen y a Cayetano Bolívar y a todos los que salieron en coche por la carretera de Málaga a Almería. A pie se iban. Pero aquí vuelven otra vez a 200.000 personas. Dice, mujeres con niños en brazos, esto es cierto, con los pies enormemente desfigurados, esto es cierto, y llenos de llagas, también es cierto, caras femeninas, también es cierto. Una de las singularidades, y aquí está el problema, esto es lo esencial de la definición de lo que hace el régimen actual, es convertir a la población civil como elemento militar y establecer que se enmarca en las violaciones sistemáticas de las normas internacionales de derechos humanos, de derecho internacional humanitario, y hasta Málaga, esto es lo importante, de verdad que no sé quién edita esto, porque hay decenas de artículos y centenares de trabajos sobre la participación de España, del gobierno republicano, en la Sociedad de Naciones, en el diálogo permanente con el Foreign Office, con los franceses, con todos, para hablar sobre los bombardeos de Barcelona.
en 1938, de Barcelona. No hay un solo documento internacional donde aparezca el tema de Málaga, solo los bombardeos sobre Barcelona y sobre los de Madrid. No aparece Málaga en ni un solo. Y mira que hay trabajo sobre este ámbito. Entonces, este es el centro de la nueva teoría. Hasta entonces, la población civil no había sido objeto militar en época de guerra, pero la masacre de los civiles que huyeron por la citada carretera inauguró, esta es la nueva, la que diría Hobsbawm, es como los nacionalistas, la nueva invención, un episodio de violaciones de los derechos humanos. Claro, cogen los conceptos actuales del derecho internacional y los pasan al tren. Pero bueno, esto es lo más serio que tiene este tema. Agraviadas y expandidas durante la Segunda Guerra Mundial. Este es el gran asunto el tema de la masacre brutal, del genocidio, de la carrera de Málaga. Convertir para el nuevo régimen la salida de Málaga como Málaga, una ciudad mártir, como Le Havre, como Dresde, o sea, como Hamburgo, como todas las ciudades alemanas, igualmente fueron borradas del mapa por los ingleses, siempre tan amables, en la Segunda Guerra Mundial. Pero se han inventado que todo ese enorme proceso de la Segunda Guerra Mundial, de la terrible guerra total, es decir, donde ya aparecen porcentaje de mayor número de personajes civiles que militares en la Segunda Guerra Mundial, empieza en Málaga. Sí, entonces, este es el gran asunto de la nueva definición. ¿Cómo se desmonta esto? Pues yo recuerdo estudiando algunas campañas electorales, como empezó la campaña Riga, que era yendo por un montón de sitios hablando sobre ese tema. Pero vosotros sabéis mejor que yo que sería prácticamente imposible dar esta conferencia en Málaga. No sería posible. Hombre, sería posible si armados de alguna bandera LGTBI, con algunas palestinas, considerando abandono deshonor de la pérdida de Málaga en 1937 desde una perspectiva de género. El Canal Sur calla, de no lo digamos muy alto, que eso forma parte de tu biografía y me temo que ya es implacablemente recordado hasta la tumba. Bueno, pues esto es el enorme problema, y ya que estamos en Torrox, pues agradezco mucho que nos hayáis invitado a Torrox. Me gustaría mucho ir a Nerja, porque es otra batalla personal, pero no personal, en el sentido individual. A Vélez Málaga fui, pero no vino nadie, porque al día siguiente había una cosa y luego, pues, hay un tema esencial, y es que esto no es verdad. O sea, esto fue una gran tragedia, de Málaga fue una gran tragedia. Pero claro, no hubo 400.000, ni hubo 200.000 muertos, no, es que era absolutamente imposible. Entonces, son muy malos. O sea, los historiadores que tienen son muy malos. Y además no tienen base ninguna. Entonces, cuando se publica algo, entran en pánico. Ahora, ¿quién va a ser más duro en la aplicación de la memoria? ¿Juanma Moreno de Blas Infante o Sánchez Pérez Castejón, que se ha quitado lo de Castejón para que en el sur, que ya ha desaparecido también, la columna Castejón, el abuelo, sobrino, nieto de ente general de la Legión Castejón, es Pedro Sánchez. Por eso no se pone nunca Pérez Castejón, para que no se le recuerde, según él, el drama de haber tenido uno de los que fue una de las columnas esenciales, que tomó Sevilla, y de Sevilla se fue hacia Madrid. Muchas gracias por haber venido a Torrox, y ahora pues intervenimos insultos. Ahora vamos
vamos a hacer algunas preguntas durante un rato. Iván ya me ha pedido el turno de palabra, porque estaba aquí haciendo notas, así que quien no quiera, pues puede también hacer alguna. Yo estoy aquí de apuntador, digamos, ¿no? Blas Infante. Blas Infante, me has tocado ahí una fibra. Bueno, el padre de la patria. El padre de la patria andaluza, una vergüenza para Andalucía, hablando claro, ¿no? A anunciar que la Fundación de Enaes tiene previsto 2 actos, 24 y 26 de febrero, Córdoba y Sevilla, que abordaremos el asunto de la nueva enfermedad que aqueja a Andalucía, que es el blasinfantismo, que está transformado en blasinfantilismo, y cuyo cultivador es Moreno Bonilla, que es un devoto. Ahí en la puerta del Parlamento de Andalucía hay un busto y unas ofrendas florales realmente asombrosas, ¿no? Otro punto que se ha tocado un poco casi por alusiones de nombres, ¿no? Ha salido Riego. Bueno, pues Riego, para el que tenga un ratito que se quiera entretener, que entre en el proyecto de filosofía del español y verá cómo el Riego era un masón al servicio de Inglaterra. Hay que saber estas cosas, porque los mitos funcionan según cómo se les alimenta. Y luego una cosa que yo creo que me parece que es interesante por la sutileza que tiene el asunto, ¿no? Y lo ha apuntado Nadal también. Parece ser que en el gobierno progresista de coalición se han repartido los genocidios, entre comillas, Sí. para que veamos el nivel de degradación de la nación española, para que veamos. Hasta hace unos años, Guernica, además con un malagueño por medio, como era Picasso, que es el que pintó, y sobre la inspiración del cuadro hay muchísimas teorías, muchas. Guernica, que además se llevó a Reina Sofía, acordémonos de cómo entró, se hizo un agujero en la pared, en el caso de Montemor, se blindó, etcétera, etcétera, era un símbolo, para que nos fijemos, de cómo el fascismo había acabado con el progresismo, estos juegos maniqueos, a mí no me gustan nada de esto, y era un símbolo nacional. Ojo, Guernica y su drama se adscribe ya al nacionalismo estrictamente vasco, y a Bildu, que es ya el que insisto, para que veamos cómo evolucionan las cosas. Sin embargo, la desbandada seguirá siendo del PSOE, entonces ahora es una especie de fruta madura, como decía Nadal, que tiene que caer en las manos del PSOE, del PP de Moreno Bonilla, las infantilista o las infantista, como se quiera llamar, o del PSOE, para que veamos en qué nivel de degradación y de manipulación histórica nos encontramos. Es que no me resistía a decirlo, lo siento. Ahora ya paso la palabra a quien quiera hablar. ¿Alguna pregunta por aquí? Intervención o algo. Venga. Desde el año pasado que te lo pedí, ¿ha habido alguna fuente que por fin hable de algún asteroide por parte de las fuerzas que iban huyendo hacia Almería de enfrentarse a las tropas de Borbón y a las tropas italianas? ¿Has encontrado algún asteroide, por favor? Bueno, el acto, de acuerdo con la posverdad, un acto heroico ya puede ser cualquier cosa, pero a lo que yo sé que tú, de lo que tú preguntas, verdaderamente veníamos aquí, hemos hablado de maquis, etc. Es verdaderamente terrible porque el teniente coronel Angulo, un hombre que escribía en El Socialista, de él se ocupa y habla muy bien sobre las Eslovaquia, era un buen tipo, se metió no era militar, y le envió Negrín a coger una tonelada de plata que había en el gobierno civil de Málaga. Esto, pero además el hombre vino con camiones y aquí no había ni para comer. Es decir, aquí no había, pero el gobernador civil, ¿cómo la plata? Y en el mismo día vino hacia Almería y se volvió, pero se volvió con las tropas. Y el escenario que hay en Motril, con el teniente coronel pistola en mano, disparando y amenazando a los milicianos que huían, es terrible. Pero todo eso es el proceso abierto por la República, que se empeñan en no leerlo. Entonces, esa huida masiva como decía Mercedes Formic, que desde la carretera parecía un solar en rojo, porque se iban arrancando los símbolos de la CNT y los pañuelos rojos y tirándolo por la carretera. El problema es que cuando se queda completamente
las tropas italianas llegan hasta, y el coronel Borbón, llegan a Motril, ahí se cierra el frente. Pero se cierra el frente porque Franco decide cerrarlo. Podría haber llegado perfectamente a Almería, pero desde el punto de vista estratégico, teniendo a Ceuta, Almería era un sitio irrelevante ante cualquier, por eso la tomaron en el 39 y ya cayó prácticamente por la nada. Y Málaga tampoco era un lugar secundario. Pero la tragedia era que tuvieron que traer a las brigadas internacionales porque el frente quedaba completamente desfigurado. Y claro, es triste porque gran parte de toda esa gente que huyó de sus labores en el Frente Popular aparecían de vez en cuando en los parques nacionales, en el maquis que había en esta zona, también por la zona de Sierra Nevada. Era gente que era capturada, que habían salido huyendo de Málaga y habían acabado en algún grupo de estas personas. Yo no recuerdo cuando era muy pequeño, en los años 50 y tantos, que hasta raptaron uno en el Fargue, le dieron 100.000 pesetas o no sé qué, y lo liberaron. Entonces, actos heroicos no, porque sencillamente huyen sin avisar a nadie, y la gente al darse cuenta del derrumbe, pues empiezan a salir ya de forma completamente... Y luego hay un problema que no tenemos datos, que es los que vinieron, los que volvieron desde Almería. Perdón, desde Motril o desde Torrox o por toda esa zona, empezó la gente a volver hacia Málaga. Y eso, lo único que lo vieron eran los corresponsales del periódico Ideal de Granada. Pero claro, se abrió en España una acuestación para ayudar a los que habían venido desde Motril a Málaga y que se encontraban en condiciones económicas y sociales terribles, porque había sido una guerra, y en consecuencia no tenían nada que comer, y se abrió Granada en todos los sitios para enviar pan y comidas a la situación de Málaga. De Málaga se abrió en Torremolinos, se abrió en Antequera, varios de lo que llamaban campos de concentración, donde entró toda la gente sobre la que no se tenía control. Ahí había desde militares, nacionalistas que habían estado emboscados, toda la gente, hasta que se fue, digamos, localizando cada una de las personas en qué ámbito estaba. Pero desafortunadamente en aquella tragedia hubo mucha gente que no sabía ni dónde iba. Yo entrevisté una vez a una señora con su roete arriba y me dijo: mire usted, si estaba dispuesta a irme contra el fascismo, que llegué hasta el Palo. Claro, desde Málaga al Palo quedan 7 kilómetros. Era una pequeña aportación. Y otra, la que entrevisté, dice: mire usted, yo me sentía la reina del mundo porque cogí el caballo del capitán Güell, y el que dirige las de estas, y me paseaba con el capitán Güell, y yo decía: ¿pero dónde? Esta insensata, ¿dónde tendría la cabeza? Y digo: ¿no le pasó a usted nada? ¿A mí por qué? Digo: pero cuando entraron los nacionales no le pasó a usted nada. A mí no, ¿por qué? Y si lo coge usted, el caballo, un zurrete aquí estupendo. Y bueno, no, digo yo, no sé, le pregunto, pero si está usted, yo, la reina del mundo, me veía montar el caballo, como tenía montar el caballo, con le puso el faldón este que tiene de gala, y iba con su caballo y se paseó por Málaga. Digo, bueno, menos mal que la considerarían a usted lo mismo que la estoy considerando yo hasta ahora. Carlos. Bueno, muchas gracias por la intervención. He venido aquí a escucharla y luego propagarla. Claro, porque si vengo aquí, me lo guardo y no lo cuento a nadie, pues nos quedamos igual. Ten cuidado. No hay problema. Bueno, yo soy militar retirado, piloto de aviación militar, y ahora, después de retirado, soy activista de la sociedad civil. En ese sentido, con DENAES compartimos
la Plataforma por la España Constitucional, con la Asociación por la Reconciliación también nos relacionamos. Yo desde el punto de vista técnico quería aportar una cuestión. Esos barcos y esos aviones no tienen bombas ni armamento ilimitado. Es muy escaso. Entonces, esa cantidad de personas que al final te hago la pregunta, ¿no? Es imposible que hubiera allí ese cañoneo, esa batalla. Eso en las películas sí. Las películas ruedan y no pasa nada, ¿no? Pero el armamento que dispone un avión o una flota de aviones o 2 o 3 buques es limitadísimo. Quiero decir que por economía lo tienes que emplear contra un enemigo, nunca contra una población civil desarmada, porque no es enemigo. Entonces en esa carretera no había medios militares a los que disparar con tantos medios. Y te lo tenías que guardar esa munición porque estabas en campaña de guerra, ¿no? En segundo lugar, no disparas contra la población civil porque éticamente y profesionalmente es imposible. Si hay algún carnicero de uniforme, podrá hacerlo él, pero sus propios compañeros le pararán. Si han visto en las películas, pues sí, en los campos de concentración había un grupo de carniceros, vale, pero en España ni los militares de un bando ni los militares de otro actuaban así. Ambos bandos cuidaban mucho la economía de la munición que llevaban. De hecho, muchos de ellos, yo no soy historiador, pero he hecho entrevistas de historia oral y había compañeros encarcelados que por la noche el jefe del coronel de la unidad los sacaba a cenar a su casa, porque eran compañeros de promoción, formados con la misma ética profesional de defender a su patria, no formados para matar gente, por matar. Entonces es imposible esa escabechina civil. Esos dos detalles quería compartirlo porque estoy seguro que en la redacción de ese texto no ha habido ningún militar, ni de un bando ni de otro. Estoy de acuerdo con Iván, que los colores azul y rojo no funcionan, ¿eh? Entonces nos quieren hacer caer en la trampa el frentismo y no podemos caer en la trampa del frentismo. Entonces, perdona, esta intervención creo que completa un poco el argumento. Entonces mi pregunta es, según tus estudios, ¿qué estimación crees de Colchón que ese genocidio puedes acotarlo en número posible? Porque me imagino que muchos de ellos morirían por hambre, por enfermedad, por lo que sea, pero de balas de matar, creo que muy pocas, ¿eh? Gracias. Ese es el elemento clave para entender desde el punto de vista técnico. Cuando las fuentes escasean, hay que recurrir a la lógica de la tecnología militar y de las posibles consecuencias que hubiera supuesto una aplicación estricta de lo que se viene a señalar en el BOE. Los primeros aviones que intervienen en Málaga son aviones Heinkel, muy antiguos, alemanes, que operaban a 2 o 3.000 metros. Algunos de ellos, con una bomba de 250 kilos, sí pretendieron destruir el Jaime I, al que averiaron seriamente, pero tuvieron, lógicamente, en aquellas operaciones todavía suicidas, que bajar en el puerto y prácticamente disparar, echar las bombas, supongo que casi a mano, prácticamente abriendo el boquete que tenía en la época. Los aviones Heinkel, que eran más bien destinados a operar en relación con la armada en el mar, se tiraron, y está publicado, tengo publicado el número de bombas de 50 kilos que teóricamente se hicieron sobre el número de 30 o 40.000 personas que salieron de Málaga. Tú me has dicho, que te preguntaban en alguna ocasión, y efectivamente las bombas de 50 kilos fallaban en muchas ocasiones. Pero en cualquier caso, si la bomba de 50 kilos
se deja caer sobre una masa, la masacre hubiera sido terrible. Luego hay otra parte que ni se ocupan ni lo saben, y es que las bombas de racimo eran las que se podían haber utilizado para, en caso de hacer daño a la población civil. Esas no se utilizaron. Después empezaron a aparecer bombas de 1 kilo, de 1,5 kilos, que tenían más un sentido de destrucción personal, no las de 50 o 150 que tenían objetivos o bien de interdicción, que era lo que después una cantidad de idiotas le achacaron a Carlos Salle, y que efectivamente los aviones volaban y señalaban dónde había zonas que debían ser atacadas bien por la infantería motorizada que tenían los italianos, o bien por la infantería para coger las zonas donde había un mayor número de militares o zonas estratégicas. Igual ocurre, es decir, la bomba de 50 kilos hubieran dejado perfectamente zonas identificadas por la apertura. La bomba de 250 kilos hubieran prácticamente hecho desaparecer a media población, y luego no digamos los obuses de 102 y de 120 del Canarias y del Baleares. Son obuses destinados para impactar de forma brutal en los cascos de los barcos, pero aplicados a la población civil son inútiles porque no haría, creo que han encontrado o han manifestado que hay un boquete en el Monte de la Victoria que es resultado de un proyectil, no sé si de 102 o de 120. Si esos proyectiles se dirigen hacia la población, la matanza hubiera sido entre 20 y 30.000 personas, porque eso hubiera arrasado en un segundo centenares de personas. Hubiera sido una masacre brutal. Y eso no ocurrió, no podía ocurrir. O sea, los aviones italianos, los aviones italianos y los Heinkel, que no eran de una gran calidad, compitieron, y ese es el gran problema que decíamos antes. Otro de los problemas es que en Málaga hubo una gran batalla aérea entre los aviadores soviéticos, los Policarpo Rátara, Policarpo 15, que eran los mejores aviones que había de caza, y los bombarderos, los bombarderos de la aviación soviética, que fueron los que bombardearon a la Armada Nacional. Todo eso es imposible que lo reconozcan, porque aquí solamente estuvo la Legión Cóndor y la aviación legionaria italiana, pero no se reconoce la presencia de la Unión Soviética, y no hay forma, y está explicado y contraexplicado, y la solución que toman cuando abren el procedimiento judicial es que convocan como testigo al coronel Vasily Kiselev, Kremen, que era acero, un tío muy fuerte. Pero lo que hace el gobierno de la República es que le ponen Freining con C. Lo convocan como testigo, pero le cambian el nombre. Tiene que aparecer el coronel y le escriban Freining, no sé ni cómo se pronuncia. Pero efectivamente eso constata que estuvieron aquí. Pero como ellos mantenían a través del gobierno de la República su oposición al comité de no intervención, no podían manifestar que las tropas soviéticas estaban en Málaga, sino que estaba la Legión Cóndor, que nadie ha ocultado nunca que estuviera la Legión Cóndor, ni la aviación italiana, que era efectivamente la que estaba. Pero en 1937 los mejores aviones de caza y los bombarderos eran los rusos, técnicamente, en España. Y ya habían venido la primera remesa de republicanos formados en la Unión Soviética, ya estaban en España, aunque los que actuaron en España, lo tengo publicado, Kovalevsky, el famoso Kovalevsky, que era un personaje muy famoso en Málaga, falleció. Fue toda la República. ¿Qué ocurre con García Morato y con Carlos Salle? Que siendo
dos extraordinarios pilotos de guerra, no se pueden reconocer porque tendrían que porque los adversarios de Carlos Saya y de García Morato es Kovalevsky. Pues no pueden reconocer a los aviadores soviéticos que estuvieron en Málaga. Y eso supone no reconocer las grandísimas aportaciones que en España tendrían militares y técnicos como Haya. Carlos Haya, antes de que empezara la guerra, había sido contratado por el Reich como gran descubridor del vuelo sin visión. Era un personaje de una brillantez extraordinaria. Pero claro, estos están perseguidos hasta extremos ridículos de que encuentra un papel que dice pásese al mando, realmente con un papel por detrás, y de eso se deduce que Carlos Haya, bueno, con 2 o 3 artículos en Facebook, unos que se pusieron a escribir sobre él, dijeron que él no había participado, realmente que no había participado, si hay documentación que venía desde Sevilla a recoger a la mujer. Carlos Haya venía de Sevilla a recoger a la mujer, y cuando se entera que la mujer se la ha llevado el gobernador civil, y toda la operación que hay con Koestler, que es otro invento monumental, condenado a muerte. No sé, que yo he visto todos los documentos y no está condenado a muerte, lo trasladaron a Sevilla, y en Sevilla él cuenta unas aventuras de que estaba en la cárcel leyendo, que allí, pues, en la cárcel de Sevilla, que era terrible, porque estaban sacando a gente para fusilarlo. Había ruidos, había tiros, y él está allí leyendo como... Yo no sé en qué cárcel estuvo, o no sé si llegó a estar, pero aquí no estuvo nunca condenado a muerte porque cuando le llegó el procedimiento militar para ser juzgado, hacía 1 año que ya se había ido. Pero todo eso, y vuelta, insiste. Esa es la vida. Sí. Buenas tardes, gracias Antonio por la intervención. Mira, yo lo que lamento mucho es ver cómo ha triunfado la hoja de ruta diseñada por Zapatero hace tantos años, en la cual la izquierda reconoce que necesita tensionar la sociedad para nutrirse, ya sea con la guerra civil, hombres, mujeres, ecologistas, o sea, eso es, y hay que reconocerlo. Por aquí una de las cosas que se está hablando es que si murieron 100, 3.000, 200.000, o ya empiezan a... Y lo triste es llevar episodios de la guerra civil, pasados tantos años, al ámbito político y no dejar a los historiadores, porque a mí como español me interesa saber lo que pasó aquí y lo que pasó en otros muchos episodios. El problema es que cuando se lleva al ámbito político, cada uno ya intenta, sobre todo por parte de la izquierda, nos obligan a posicionarnos. Tú, como bien ha dicho Iván, azul, rojo, yo estoy con vosotros. Si me da igual, yo quiero conocer la realidad de lo que pasó en la carretera en la cual yo vivo, en la 340. Pero la realidad dicha por un historiador. Es decir, y que no me obliguen a posicionarme en favor de un bando o de otro, porque el 100% de los que murieron ahí eran españoles. Y en una guerra civil, la peor de las guerras posibles es una guerra entre hermanos. Y yo creo que es muy importante saber la realidad. Y más me cuesta, y sé que es la hoja de ruta, porque cuando se cumplen 80 años del bombardeo de Cabra por la aviación republicana, siendo la vicepresidenta del gobierno gabrense, y no se hizo ni mención en noviembre del 2018, se celebraron los 80 años del bombardeo de Cabra y murieron 109 personas, de las cuales el 90% eran civiles. Y no se hizo ni se dijo nada. Es decir, hay una hoja de ruta no por honrar la muerte de todos los españoles que dieron de un bando y de otro su vida, por cada uno por su bando, sino por llevarse la narrativa a sus intereses políticos. Eso por un lado. Y luego aprovechando pero es verdad que nos obligan porque es que si no dejas que el discurso, y al final parece como que aquí
Y aquí hubo barbaridades, y más en Andalucía, de todos los bandos, o sea, es así. Y en España. Y aprovechando que creo que se ha nombrado aquí el Guernica, un episodio que se desconoce, y yo lo conocí y luego he profundizado en él, el diario Sur ha hecho eco, para mí lo dijeron en el Reina Sofía de Madrid en una visita. Y es verdad que el Guernica, si se analiza, los pocos documentos gráficos que existen de la desbandá corresponden al médico canadiense. Es el único documento gráfico que existe. Hay una foto muy famosa de una madre con el hijo en brazos, con el pecho, bueno, y la mujer estaba pues moribunda casi. Y es uno de los episodios que se están dibujados en el Guernica. El Guernica realmente se llama Los horrores de la guerra. El cuadro no se llama Guernica. Guernica es un apodo que le puso un compañero de Pablo cuando estaba dibujando el cuadro en su estudio y vio el cuadro, lo magnífico y la grandiosidad del cuadro para la Exposición Universal de París y dijo, hombre, el Guernica, y se quedó con el Guernica, pero sí que es verdad que habiendo sido publicada esa foto del periodista canadiense y viviendo Pablo en París, hay que reivindicar que es verdad que siendo el malagueño, gran parte de la influencia fuese de uno de los episodios terribles de la guerra, como ha habido tantos otros. Es así. Dicho esto, pues bueno, pues dejar a los historiadores, pero quitando el velo de la ideología, el que nos cuenten qué es lo que pasó para que no se vuelva a repetir. Porque lo que acaba usted de leer, Antonio, es que está todo dirigido y orientado a hacer política ficción para sacar un rédito. Es así, he dicho eso. Cuando estudié historia, la verdad que no sabía que iba a estar en el combate como a los 18 años, pero inevitablemente es así porque la historia es el fundamento para encontrar la identidad y los fundamentos históricos o teóricos de uno u otro régimen. Con relación a la mujer esa a la que te has referido, para mí es uno de los capítulos que más me han dolido para desmentir esa imagen que es Carvalho y un montón de gente lo elevó que es la mujer muerta dándole de mamar a un niño. Después de 150 entrevistas al menos, esa mujer estaba en Nerja, estaba en Almería, estaba a la altura del Peñón de la Gomera, estaba debajo de un puente, estaba en Barcelona, porque había vivido, esas son las típicas. Si uno habla con alguien de, no sé, como el taxista, no te dijo, es que era el genocidio como una mujer que seguía dándole el pecho muerta a un niño. Esa es de las cosas que más me ha dolido porque aquello fue una inmensa tragedia. Y sobre el famoso médico, que supongo, no sé si habrá aquí algún, no hay alcalde que se precie que no haya hecho un homenaje a Norman Bethune. Norman Bethune es el personaje que recrea Luigi Longo. O sea, la Internacional Comunista trae a un médico que manifiesta que es el que ha inventado, entre comillas, las transfusiones de sangre en el frente. No fuera, sino en el frente. Esto naturalmente está más que desmentido, aunque la única fuente que tenga el gobierno es la de Norman Bethune, que fue un tipo estupendo, lo echaron por lo que hoy diríamos el feminismo, por la actitud poco adecuada con las enfermeras y con varias enfermeras. Entonces sus agiógrafos se molestan que si él era un hombre de virilidad y pasión española. Esa era la tradición, esa era la idea contra la cual la República luchaba, por un mundo libre. Claro, la enfermera diría, bueno, aquí también tendremos alguna parte en la que decir. Entonces lo sacaron de Málaga, publicó el libro y lo mandaron a China, con Mao Zedong, donde fue un camarada muy reconocido. Entonces, este tipo llega, lo echan de Madrid, porque mandan a Madrid a Kleber.
que los historiadores de la memoria confunden a Kleber con Kremen. Entonces, José Díez le dice a Kleber que venga a Málaga, y Kleber le dice que sí, que espere. Kleber era entonces un personaje muy influyente de las brigadas internacionales, volvió a Moscú, y en las depuraciones del 37 y del 38, junto a todos los líderes de la guerra civil española, Stalin lo ejecutó. Entonces, lo mandan al frente de Almería y llega el día 10 de febrero por la tarde a Almería. El día 9 se había cerrado el frente en Motril. Y las imágenes que él recoge de él o de la enfermera son apenas 5 kilómetros de Almería. Él no tiene nada que ver, ni vino a Málaga, ni se acercó a Málaga a ningún sitio. Y este es el personaje, claro, en 1986 hubo un congreso con motivo de la celebración de la Guerra Civil muy interesante, y en esto los médicos son muy buenos, porque los médicos se aplican lo mismo que cuando se hace un congreso de profesionales. Ellos se explican claramente que él no inventó nada, que el tema de la aplicación de las transfusiones en el frente estaba inaugurado ya en España, y especialmente tanto en el campo de la República, pero especialmente en el campo de la República, y que era un montaje de Luis Girón. Pero claro, este es el personaje esencial de Juanma Moreno, de Blas Infante. Este es el fundamento esencial. Y es un libro maravilloso porque es una tragedia, es una ficción. Pero llega en un momento y dice, he visto a 5.000 niños. Joder, 5.000 niños. Echó un vistazo y había 5.000 niños, no 345, 5.000. Porque es que lo que llamaba un historiador la maldición de los ceros. Donde tú pones 500, puedes poner otro cero, no se rompe nada. Y puedes seguir hasta todos los niños que tú quieras. Y eso es inimaginable. Entonces, este es el documento, yo lo he titulado el documento más importante de la Internacional Comunista en España. Y eso es lo único que tiene el gobierno. Más luego, grupos de historiadores a la que le han encargado libros y ponen a Kleber como Kremen. Y claro, se confunden, no saben, porque es que claro, escribir hay que tener un poco de conocimiento y un poco de cierto nivel. Y luego, claro, cuando tienes a Canal Sur, cada día sacando programas de hace 40 años, y todos, claro, y la gente se pone a llorar porque aquello fue un drama, fue un montón de gente que salió, otros que querían salir, otros que llegaron a salir, y otros que me está diciendo José Luis que me cae. Eso como aquel árbitro que lo veía por la villa de los viendo por el rabillo. Para que no os habéis enterado de que le estaba diciendo corta. Vale. Pues efectivamente tenemos que cortar porque hay que salir de este sitio antes de que... Salimos bien, ¿no? Sí, no, bueno, primero dar las gracias a todos por haber estado aquí. Esperamos que os haya encantado más que gustado la intervención nuestra, la de Antonio y la de Iván principalmente. Y ahora difundir, que es lo que decimos. Si nos quedamos nosotros, no vale para nada. Gracias Iván, gracias Antonio, y muchas gracias a todos.